Capítulo 5. Drague la ciénaga. Todos queremos ser felices y realizarnos. Todos queremos experimentar alegría, satisfacción, relaciones dichosas y paz mental. ¿Por qué? Entonces, son tantas las personas que, según reconocen ellas mismas, llevan una vida de callada desesperación. En casi todos los casos, como ya hemos dicho, el origen de la falta de felicidad y realizaciones personales se remonta a las emociones negativas y a los bloqueos que arrojan sobre nuestro camino. Esos feos sapos, ocultos en la ciénaga mental, nos ponen la zancadilla y nos frenan. Debido a las críticas destructivas y a la falta de suficiente amor en la infancia, los niños pueden empezar a desarrollar emociones negativas a una edad temprana. Cuando llegan a la edad adulta, esas emociones se pueden volver cada vez más intensas y generan otras emociones negativas de diversos tipos. Las principales emociones negativas que experimentamos son miedo, duda, preocupación, envidia, celos, odio, resentimiento, indignidad, además de sentirnos ineptos, especialmente en comparación con los demás. El miedo, la duda y la preocupación surgen cuando un niño recibe críticas de continuo. Incluso si logra algo meritorio, nunca es suficiente para satisfacer a sus padres. En muchos hogares, los padres raramente expresan amor o aprobación o retiran de inmediato ese amor y esa aprobación si les parece que el niño no ha logrado complacerlos de alguna manera. Siempre culpamos a las circunstancias por lo que somos. Yo no creo en las circunstancias. Las personas que avanzan en este mundo son las que se levantan y tratan de encontrar las circunstancias que desean y si no las encuentran, las crean. Vivi Warren, la profesión de la señora Warren. George Bernard Shaw. Las emociones distorsionan las valoraciones. Todas las emociones, en especial las negativas, distorsionan nuestra valoración de algo. Una persona presa de una emoción negativa es incapaz de pensar clara y racionalmente. Cuanto más intensa sea la emoción negativa, más se aleja de la realidad quien la sufre y más incapaz se vuelve de razonar con claridad. Habla y actúa de una manera inexplicable y destructiva. Hace unos años, Abigail Trafford, escritora neoyorquina que había pasado por un divorcio especialmente amargo, escribió Crazy, Crazy Time, Tiempo Loco. En el libro explicaba cómo los 2 años emocionalmente caóticos de su divorcio habían hecho que actuara de maneras que apenas podía reconocer, hasta que el proceso de divorcio acabó y ella volvió a la normalidad. Sentía que había estado demente durante todo aquel tiempo, debido a lo intensa que era la negatividad que sentía. Muchas personas tienen experiencias negativas cuando pasan por una situación llena de estrés emocional. Las emociones distorsionan las valoraciones. Raíces de las emociones negativas. Son 5 los factores importantes que hacen que creemos emociones negativas y nos aferremos a ellas. Se trata de algunos de los peores sapos que existen, nadan en las aguas más oscuras de la ciénaga emocional. Son justificación, identificación, hipersensibilidad, actitud crítica y racionalización. Para liberarnos de las emociones negativas, lo primero que debemos hacer es reconocer de dónde proceden para poder eliminarlas o incluso impedir que se desarrollen. Justificación. Con la justificación defendemos nuestra negatividad y nuestro derecho a enfurecernos. Las emociones negativas no pueden existir a menos que podamos justificar nuestro derecho a experimentarlas, tanto ante nosotros mismos como ante los demás. Cuando hablamos de una situación negativa particular, nos obsesionamos por justificar nuestra negatividad en una serie de campos. Con frecuencia hablamos con nosotros mismos mientras conducimos, defendiendo nuestra causa y discutiendo con vehemencia con personas que no están allí. Con frecuencia, esa justificación nos impide dormir por la noche. Cuanto más nos justificamos y nos convencemos de que la otra persona involucrada es mala de alguna manera, que nosotros somos puros e inocentes y que por lo tanto tenemos derecho a sentirnos como nos sentimos, más no enfurecernos y más no disgustarnos. Aunque puede que se haya producido una situación que nos hizo daño, nos enfureció o que fue injusta, la única persona que puede atribuirle una emoción o esa experiencia somos nosotros. Nosotros elegimos si nos aferramos o nos olvidamos de ella. Identificación. El segundo requisito clave para las emociones negativas es la identificación. Significa que nos tomamos las cosas de manera personal. Interpretamos lo sucedido como si fuera un ataque personal contra nosotros.
Si no nos podemos identificar personalmente con una situación negativa, tendremos dificultades para generar cualquier emoción positiva o negativa respecto a ella. Si leyéramos en el periódico que 1.000 personas, hombres, mujeres y niños, han sido arrastradas y ahogadas por las inundaciones en el norte de China, sentiríamos una cierta tristeza y luego pasaríamos la página para leer el siguiente tema con poca o ninguna emoción. Como no conocemos a ninguno de los afectados, ni siquiera sabemos gran cosa sobre aquella parte del mundo, no nos identificamos con la tragedia. Como resultado, no experimentamos emociones negativas al respecto. Eso no significa que no sintamos compasión por la experiencia o el dolor de alguien, pero no nos involucramos emocionalmente. Por ejemplo, si una compañera de trabajo no realiza sus tareas debido a algún problema personal, quizás lo sintamos por ella, pero eso no hará que carguemos con sus responsabilidades en detrimento de nosotros mismos. Es esencial tener unos límites emocionales sanos, en especial en el entorno laboral. Podemos ser comprensivos sin identificarnos con las emociones de otros. Hipersensibilidad. La tercera causa de las emociones negativas es la hipersensibilidad ante las ideas, opiniones o actitudes de otros hacia nosotros. Como ya hemos mencionado, las personas que se han criado recibiendo unas críticas destructivas y un amor insuficiente pueden desarrollar profundos sentimientos de inferioridad y deficiencia. Estos sentimientos se manifestarán en su preocupación por los actos, reacciones y trato que experimentan de los demás. Peter Ouspensky, en su libro In Search of the Miraculous, en busca de lo milagroso, se refería a este proceso como reflexión hacia adentro o ser sensible en extremo a la manera en que nos tratan los demás o incluso disgustarnos y deprimirnos porque creemos que alguien piensa acerca de nosotros negativamente. Una palabra o comentario positivo de alguien puede hacer que nos sintamos eufóricos. Una mirada negativa puede aplastarnos. Con frecuencia, las personas realmente hipersensitivas ven desaires y desaprobación donde no existen. En casos extremos se paralizan sin poder tomar ninguna decisión a menos que cuenten con la aprobación de los demás. Juicios negativos. La cuarta razón de las emociones negativas son los juicios negativos, la tendencia a hacer valoraciones negativas de los demás. Cuando juzgamos a los demás de modo desfavorable, invariablemente creemos que son culpables de algo. Esta culpa se convierte en la justificación de nuestra ira y resentimiento y de nuestros sentimientos negativos hacia esas personas. La Biblia, Mateo 7:1 dice, no juzgues y no serás juzgado. Cuando juzgamos a otros, en realidad traemos negatividad e infelicidad sobre nosotros mismos. Cualquier baremo que usemos para juzgar a otros será el mismo que ellos usarán para juzgarnos a nosotros. Cuando juzgamos a otros, nos erigimos en alguien superior a ellos, haciendo que se sientan inferiores a nosotros y, con frecuencia, provocando una reacción negativa en ellos. Si no juzgamos a alguien por la razón que sea, no nos podemos enfadar con esa persona. Solo podemos enfurecernos cuando logramos convencernos de que el otro ha hecho o dicho algo o ha dejado de hacer algo y eso nos ha dolido. Para empezar a eliminar estas críticas negativas de su vida, decida desde ahora mismo no juzgar a nadie por nada. Es muy difícil, especialmente al principio, pero mejorará con la práctica. Recuérdese constantemente que todos tenemos derecho a nuestra propia manera de pensar y vivir. Ahora haga esto. Con frecuencia juzgamos a otros porque vemos en ellos algo que no nos gusta en nosotros mismos o porque estamos celosos y queremos alcanzar los mismos resultados o disfrutar de las mismas recompensas que ellos. La próxima vez que se dé cuenta de que está juzgando a alguien, analice sus motivos. ¿Le disgusta un rasgo similar en usted mismo o sospecha que lo tiene? ¿O ansía tener las cualidades y el modo de vida que tiene la persona a la que juzga? Juzgar y condenar. Lo opuesto a juzgar y condenar es la neutralidad, conservar la objetividad y la distancia con la persona o la situación. Alcanzamos este estado con la práctica budista del desprendimiento. Permanezcamos serenos e indiferentes. Apartémonos de esa persona y permitamos que sea quien es y haga lo que hace sin medirlo según nuestros valores y principios personales. En la mayoría de casos, sus actos no nos conciernen. Cuando juzgamos a otros, nos domina la emoción y las emociones distorsionan las valoraciones. Cuanto más juzgamos y condenamos, más furiosos y negativos nos ponemos. Con frecuencia juzgamos a otros porque queremos controlar su conducta. La realidad es, una vez más,
que todos tenemos derecho a vivir nuestra propia vida a nuestra propia manera, siempre que no afecte negativamente a la vida de los demás. Vive y deja vivir. Si creció en una familia donde alguien se quejaba o criticaba a otros sin cesar, quizás tenga la falsa idea de que juzgar y condenar a otros es una conducta normal y natural. La misma idea de permanecer neutral y desprendido cuando alguien dice o hace algo con lo que usted no está de acuerdo puede parecerle extraño. Tiene usted una mente maravillosa, pero es una espada de doble filo. Puede usarla para ser feliz o para ponerse furioso. Su meta debería usar su inteligencia para mantenerse sereno, conservar el control y estar en paz con independencia de lo que suceda a su alrededor o le suceda a usted. Cuando alguien actúe mal, absténgase de juzgarlo. Cuando alguien haga o diga cosas que le parezcan negativas o innecesarias, apártese y obsérvelo imparcialmente sin disgustarse ni involucrarse. Ahora haga esto. Tome la resolución de abstenerse de juzgar a nadie por nada durante 24 horas. Permanezca neutral. Ya verá lo difícil que es practicar el desprendimiento, cuando juzgar a otros continuamente se ha convertido en costumbre. Siéntalo por los demás. La mejor manera de dejar de juzgar es compadecer al otro o empatizar con él. Es casi imposible sentir compasión por alguien y juzgarlo negativamente al mismo tiempo. Mejor todavía, puede bendecirlo, perdonarlo y olvidarse de él. Elévese por encima de la situación. Niéguese a permitir que la conducta del otro le afecte del modo que sea. Use la ley de la sustitución para empezar a pensar en algo que le haga feliz, neutralizando así el pensamiento negativo y cualquier tendencia a juzgar al otro. Cuando se enfrente a alguien difícil, trátelo exactamente como si fuera un niño cansado, hambriento e irritable que se está enojando o incluso que tiene una rabieta. No nos enfadamos con un niño, nos limitamos a aceptar que así es como los niños se comportan en ciertos momentos y circunstancias. También puede detenerse y pensar en las veces en que usted se sintió cansado, estresado y era difícil estar cerca de usted. Todos tenemos nuestros momentos. Otro medio para abstenerse de juzgar es recordarse que en una situación parecida usted podría hacer lo mismo. Puede decirse, eso, salvo por la gracia de Dios, haría yo. Permita a los demás que vivan su vida de la misma manera en que quiere que le permitan vivir la suya. El método Sedona. El método Sedona, creado por Hale Dawkins, es un método para recuperar el control emocional de nuestra vida. Siguiendo este método, identifica a personas de su pasado con quienes sigue furioso. Además, identifique situaciones de su pasado con las que todavía está disgustado. Luego, responda a dos preguntas. La primera es, ¿quiere liberarse de la negatividad asociada con esta situación? Si la respuesta es afirmativa, la segunda pregunta es, ¿está dispuesto a soltar ese lastre por completo? Es sorprendente el número de personas que no están dispuestas a soltar el lastre de una experiencia negativa que les sucedió en el pasado. Sienten que se lo han ganado y han pagado por ello con tiempo, dinero y sufrimiento personal. Sienten que tienen derecho a su dolor. En lo más profundo de su corazón no están dispuestos a olvidarse de él. Soltar lastre. Este es el ejemplo dado por los instructores del método Sedona. Coja un lápiz, sujételo con fuerza, sujételo con todas sus fuerzas. Luego vuelva la mano y póngala con la palma hacia el suelo mientras sigue apretando el lápiz. Mientras sigue apretando el lápiz. Esta es la pregunta. ¿Qué es lo que sostiene el lápiz en su mano? La respuesta es obvia. Usted sostiene el lápiz porque lo sujeta con mucha fuerza. La segunda pregunta es, ¿cómo se libera de ese lápiz? Y la respuesta es simple. Sencillamente abra la mano y déjelo caer. Es una ilustración maravillosa de lo simple que es desprenderse de un suceso negativo, eliminándolo de su vida de forma permanente. En el caso del lápiz, abra la mano y lo suelta. Si se trata de una experiencia negativa que sigue haciendo que se sienta desdichado, abra el corazón y la suelta. Recuerde, nadie hace que usted sienta algo, nadie le pone furioso, nada de lo que le ha sucedido tiene control alguno sobre usted. Ningún suceso, circunstancia o persona de su pasado puede afectar a sus emociones sin su permiso. El único que hace que sienta algo es usted, por la interpretación que se da a usted mismo de algo sucedido en el pasado. Los sapos muertos en su estanque cenagoso están exactamente así, muertos. Sigue manteniendo vivas las emociones negativas al alimentarlas con pensamientos y energía. Decida hoy desprenderse de esos sapos y seguir adelante con su vida. Practique la compasión hacia los demás.
Una de las emociones más hermosas que existen es la compasión. Compasión significa sentir las mismas emociones que siente el otro y por ello comprender estas emociones. Significa sentir empatía con el otro y con la situación. No podemos experimentar una emoción negativa de cualquier tipo hacia otro cuando nuestro corazón está con él en su difícil situación. Cuando usa su maravillosa mente para encontrar razones para no juzgar, para dejar de condenar a la otra persona y para desprenderse de cualquier herida del pasado, consigue el control absoluto de sus pensamientos. En lugar de encontrar razones para decidir que el otro es culpable y debe ser condenado y castigado, trata de encontrarlas para decidir que no es culpable y dejarlo en libertad. Ahora haga esto. Anote los nombres de todas las personas con las que sigue enfadado. Al lado del nombre escriba lo que hicieron para que usted se sienta justificado en su ira y en sus emociones negativas. Ahora escriba una lista de razones por las que no son culpables y decida dejar que se marchen de la ciénaga. Préndale fuego al papel. Quémelo ceremoniosamente en un cenicero o tíralo a la chimenea o a la barbacoa. Deje que las llamas lo destruyan por completo. De igual modo, puede usar su poder de elección para dejar de aferrarse al sufrimiento y dolor del pasado y poder disfrutar de la libertad y felicidad del futuro. Racionalización. Es lo que hacemos cuando damos una explicación socialmente aceptable a un acto que por los demás es socialmente inaceptable. John Assaraf lo llama mentiras racionales. Debido a una baja autoestima y a un ego débil, la mayoría no puede admitir que ha hecho o dicho algo que no era totalmente razonable ni estaba totalmente justificado. Incluso los peores criminales creen que son inocentes y meras víctimas de alguien, de algo o de la sociedad. Racionalizan su conducta. Peter Ouspensky ha explicado que casi toda la infelicidad procede de la expresión de emociones negativas. El constante hablar y argumentar una y otra vez sobre una situación negativa hace que las emociones negativas sigan vivas y en aumento. En este sentido, las emociones negativas se pueden comparar a un incendio en la maleza que empieza con una pequeña chispa pero se propaga rápidamente hasta estar fuera de control. Pero aunque esa chispa caiga sobre hierba seca, si la apagamos de inmediato, el fuego no se produce ni se extiende. De la misma manera, si pone fin a una emoción negativa en el momento mismo en que se produce, se apagará rápidamente como un pequeño fuego y no causará daños. Ira, la emoción negativa fundamental. Antes o después de todas las emociones negativas se reducen a una, la ira. La ira es la emoción fundamental. El miedo, la duda, la envidia y el resentimiento acaban convirtiéndose en ira. Esta ira se dirige hacia nuestro interior, enfermándonos física y emocionalmente, o hacia el exterior, socavando y destruyendo nuestras relaciones con los demás. Todas las personas infelices están furiosas. La depresión se irá dirigida hacia adelante, hacia adentro, causada por la incapacidad para expresar lo que sentimos abierta y sinceramente sobre una situación. Con frecuencia su causa es la desesperanza y una baja autoestima. La cólera es ira dirigida hacia afuera y toma la forma de ataques verbales o incluso físicos contra otros por algo que hicieron o no hicieron. El principal objetivo de la terapia psicológica es ayudar al individuo a procesar y comprender sus experiencias, desprendiéndose de las emociones negativas que los frenan. Lo que muchos descubren cuando tratan de entender su ira es que lo que la inició fue el sufrimiento. Cuando podemos reconocer que nos sentimos heridos por algo que alguien hizo, no hizo, dijo o no dijo, nos resulta mucho más fácil liberar la carga emocional que mantiene viva esa ira. Las raíces de la ira. La razón primordial de la ira es sentir que otra persona nos ataca, hiere o se aprovecha de nosotros. La ira siempre está arraigada en una posición a la defensiva. Tanto la ira como el miedo desencadenan la respuesta de huir o luchar, haciendo que la persona atacada se retire en busca de seguridad o se lance contra el atacante. Uno de los peores aspectos de la ira es que cuanto más la expresamos, más crece, como un incendio fuera de control. La realidad es que cuanto más furiosos nos sentimos, mayor se hace el dolor. La expresión de la ira no tarda en convertirse en costumbre. El desdichado individuo alcanza un punto donde el acontecimiento más pequeño le provoca una explosión de ira. Pasa la vida furioso la mayor parte del tiempo. No tarda en acabar creyendo que sus emociones y expresiones de ira son una manera normal de pensar y sentir.
Lo que nos obliga a persistir en nuestra ira es la necesidad de que alguien reconozca el daño y comprenda el dolor. Cuando escuchamos a alguien que habla de algo que le hace sentir furioso o triste, quizás las palabras más útiles que podemos decir sean: comprendo exactamente lo que siente. Si yo estuviera en su situación, también me sentiría así. Mostrar nuestra empatía es uno de los medios más rápidos para calmar a alguien furioso. Cuando nos sentimos comprendidos en nuestro dolor, podemos empezar a sanar. La centralidad de la culpa. La causa fundamental de la ira es la culpa. Culparnos a nosotros mismos o a otros por algo que han hecho o no hecho es el requisito esencial para sentir y expresar emociones negativas de todo tipo. De hecho, es imposible mantener una emoción negativa durante mucho tiempo, a menos que podamos echarle la culpa a algo o a alguien de la situación que nos enfurece. En cuanto dejamos de culpar, la emoción negativa se detiene de inmediato, como si apagáramos la luz. El antídoto de las emociones negativas es tan simple y eficaz que resulta casi abrumador. Las personas que han sido negativas, iracundas y desdichadas durante años pueden eliminar sus emociones negativas casi al instante con una simple pero poderosa decisión: aceptar la responsabilidad. Dos palabras mágicas. ¿Cómo se acepta la responsabilidad? Sencillamente diga estas palabras: soy responsable. Siempre que esté furioso o desdichado por la razón que sea, puede eliminar la emoción de inmediato diciendo para sus adentros una y otra vez: soy responsable, soy responsable, soy responsable, hasta que ese sentimiento negativo desaparezca. Es un descubrimiento asombroso que transforma por completo la vida de todos los que lo ponen en práctica. Debido a la ley de sustitución, nuestra mente solo puede mantener una idea en cada momento dado. Puede mantener la emoción positiva de la responsabilidad personal o la emoción negativa de la ira o la culpa, pero no las dos a la vez, y la elección siempre está en sus manos. Lo único en todo el universo que podemos controlar es el contenido de nuestra mente consciente. Si decidimos tener el pensamiento positivo, soy responsable, en lugar del pensamiento negativo que nos hace desdichados, nos volvemos positivos, optimistas y nos hacemos con el control, a veces en solo unos momentos. Es usted responsable. Dado que todas las emociones negativas están arraigadas en la culpa, el antídoto es simple. En lugar de culpar, acepte la responsabilidad de la situación. Cuando aceptamos la responsabilidad absoluta de la situación, nuestras emociones negativas se detienen como si pisáramos el freno a fondo. Es imposible aceptar la responsabilidad de una situación y al mismo tiempo estar furiosos o ser desdichados por esa situación. Aceptar la responsabilidad anula toda la negatividad asociada a la situación o la persona y nos devuelve nuestro control emocional. Por ejemplo, Cristina tenía un cliente que había perdido varios trabajos debido a sus enfrentamientos explosivos con sus compañeros y superiores. La mayor parte del tiempo era una persona ecuánime, pero debido a sus inseguridades no decía lo que pensaba para conseguir aclarar los proyectos. Permitía que su frustración bulliera hasta el punto en que se volvía explosivo. En su trabajo con Cristina reconoció y asumió la responsabilidad de su papel en la pérdida de empleos. Entre los dos elaboraron un plan para que él comunicara sus necesidades y preocupaciones antes de llegar a estar frustrado en exceso y, como resultado de asumir la responsabilidad de sus actos, lleva ya más de 2 años en su puesto actual. Encuentre razones para no expresar emociones negativas. Antes dijimos que la infelicidad procede de expresar emociones negativas tanto a nosotros mismos como a otros o a ambos. Si no expresamos emociones negativas, ni hablamos de ellas, ni las reavivamos, no podemos sentirnos negativos. A partir de este momento, en lugar de usar su increíble inteligencia para idear razones por las que debería sentirse asustado, lleno de dudas, envidioso, celoso, resentido y furioso debido a cosas que han sucedido, use su creatividad para encontrar razones para no expresar sus sentimientos negativos, sus justificaciones y racionalizaciones. El medio más poderoso para cortocircuitar la expresión de emociones negativas es repetir: soy responsable, cada vez que sucede algo que normalmente provocaría una reacción negativa en usted. Llegado a este punto, muchas personas dirán: un momento, de ninguna manera puedo aceptar la responsabilidad por eso tan horrible que la otra persona hizo para herirme. Aceptar la responsabilidad no sería honrado, porque yo no soy responsable de ninguna manera. Puede controlar sus respuestas. Quizás sea verdad, quizás le hayan robado, engañado, mentido, estafado, traicionado o herido de innumerables maneras.
Quizás haya llegado al aparcamiento y se haya encontrado con que alguien ha rozado el lateral de su coche y luego se ha marchado sin más. En un caso así, usted no es culpable legalmente y nadie puede echarle la culpa. No obstante, a pesar de no ser responsable de lo sucedido, sí que lo es de la manera en que actúe después. Su respuesta está por completo bajo su control. Es por completo una elección personal. Nada nos obliga a estar furiosos ni a ser infelices. Somos nosotros quienes nos ponemos furiosos o nos sentimos desdichados por la manera en que decidimos reaccionar ante la desgraciada experiencia. En el poema Sí, Rudyard Kipling dice: si conservas la cabeza cuando a tu alrededor todos pierden la suya y te culpan a ti, serás un hombre, hijo mío. El sello de las personas felices y eficaces es que pueden ejercer su fuerza de voluntad y su autodisciplina para conservar la calma y el control, sin importar lo que pase a su alrededor. Los grandes hombres y mujeres son los que han desarrollado la capacidad de permanecer serenos cuando los atacan. Recuerde, las emociones distorsionan las valoraciones. En cuanto empezamos a culpar a alguien y nos enfurecemos por lo sucedido, empezamos a perder la capacidad de pensar con claridad y decidir de forma inteligente. Nos convertimos en esclavos de nuestras emociones. Rápidamente nos dejamos arrastrar y decimos y hacemos cosas que más tarde lamentaremos. Supérelo. Con frecuencia, los que tienen una mala relación siguen rabiosamente furiosos contra el otro, a veces durante años, cuando la relación se rompe. Pero cuando decimos soy responsable y buscamos razones por las que fuimos, por lo menos parcialmente responsables, descubriremos que tomamos muchas de las decisiones que nos llevaron a esa mala relación. No somos responsables de los actos de la otra persona, pero sí que somos totalmente responsables de todo lo que nosotros hicimos o dijimos desde el principio al final de la relación y hasta el día de hoy. No éramos alguien inocente, alguien que solo pasaba por allí. Podemos disgustarnos cuando un trabajo no sale bien o un negocio se malogra, pero somos responsables. Nadie nos obligó, pistola en mano, a meternos en esa situación. Debido a nuestros conocimientos o información o a la falta de ellos, fuimos nosotros quienes nos metimos en ella. Por desgracia, no salió como esperábamos. La próxima vez seremos más listos y sensatos, pero por el momento somos responsables. Dos fuegos ardiendo. La ley de la emoción dice que todo lo que hacemos está determinado por una emoción de algún tipo, sea positiva o negativa. Las emociones en las que más pensamos y de las que más hablamos no tardan en crecer y consumir toda nuestra vida y absorben nuestras ideas para bien o para mal. Imagina que tiene dos fuegos ardiendo. Uno es el fuego del deseo y el otro es el fuego de las emociones negativas basado en su interpretación de los sucesos pasados. Dispone de un fluir continuo de energía emocional, de leña emocional. Puede ponerla en cualquiera de los dos fuegos. Pero si pone toda la leña en un único fuego, ¿qué pasa con el otro? La respuesta es sencilla. Si pone todas sus emociones en el fuego del deseo y dedica todo su tiempo a pensar y hablar de lo que quiere y de cómo conseguirlo, el fuego de las emociones y experiencias negativas no tardarán en apagarse y las cenizas se enfriarán. Esta es la esencia de toda cura emocional. A partir de ahora, cuando algo salga mal, por la razón que sea, diga inmediatamente soy responsable e impida que la emoción negativa se ponga en marcha. Ahora haga esto. Considera la situación más negativa de su vida, la que más lo enfurece siempre que piensa en ella, y anule la emoción negativa diciendo con firmeza para sus adentros, soy responsable. Luego piensa en todas las cosas que hizo o dejó de hacer para meterse en esa situación. Conforme lo haga, sus emociones se calmarán, se sentirá en paz y con frecuencia descubrirá que está sonriendo. Este ejercicio exige un valor y carácter enorme la primera vez que lo pruebe, pero se vuelve más fácil con la práctica. Capítulo 6. Cambia el agua de su estanque. Tenemos poderes mentales extraordinarios que raramente usamos y que pueden aportarnos todo el éxito y la alegría que queremos en la vida. La verdad es que estamos donde estamos y somos lo que somos debido a la manera en que pensamos, lo cual es muy habitual. Cuando cambiamos nuestro modo de pensar, cambiamos tanto nuestra vida interior como la exterior. Las ideas, la vida y las experiencias de muchas personas se pueden comparar a un charco de agua estancada, del que el agua nunca sale, creándose así un campo de cultivo para la clase de criaturas que viven en aguas salobres.
A algunas personas les resulta demasiado fácil no admitir ideas y mensajes frescos, saludables y positivos, y repiten y reviven sus pensamientos negativos y se vuelven, por lo general, negativas y faltas de motivación en su vida. Pero esto no es para usted. No es fácil cambiar nuestros pensamientos, sentimientos, opiniones y actitudes, pero igual que podemos volver a estar físicamente en forma después de un largo periodo sin hacer ejercicio, también podemos volver a ser positivos, felices y seguros, a estar en forma mentalmente, trabajando en nosotros mismos. Podemos alimentar nuestra mente deliberadamente con ideas e imágenes limpias, claras y positivas que empiecen a hacer que nuestra vida sea como queremos que sea. Nunca se ha alcanzado nada espléndido excepto por aquellos que se atrevieron a creer que algo en su interior era superior a las circunstancias. Bruce Barton. Una razón para todo. La ley de causa y efecto dice que en la vida todo efecto o resultado tiene una causa específica. Nada sucede por casualidad. Nuestra vida hoy es el resultado de todos nuestros pensamientos anteriores y no podría ser de otra manera. La ley de la siembra y la cosecha, que procede de la Biblia, dice, todo lo que el hombre siembre, eso también cosechará. Y la Biblia no es un manual agrícola, se refiere a nuestra mente y nuestro desarrollo personal. De hecho, esta ley significa que lo que estamos recogiendo hoy en cualquier campo de nuestra vida es el resultado de lo que sembramos en el pasado. Si queremos recoger una cosecha diferente en el futuro, tendremos que sembrar pensamientos diferentes en el presente. Nuestro mundo exterior es siempre un reflejo de lo que pensamos en cada momento. Si entra basura, basura sale, como se dice en el mundo informático. Pero si entra algo bueno sale, que es también verdad. Por fortuna, tenemos el control absoluto de lo que pensamos y ejerciendo ese control podemos convertir nuestros sapos en príncipes y transformarnos en personas totalmente positivas. Programar y reprogramar. Nuestra mente es como un ordenador extraordinario que podemos programar previamente para lograr cosas asombrosas. Si la alimentamos con una corriente continua de ideas, deseos y metas limpios, claros y positivos, nos preprogramaremos, nos preprogramamos y reprogramamos para sentir y actuar con seguridad y autocontrol, especialmente cuando estamos sometidos al estrés o en momentos de dificultad. Quizás la aplicación más importante de la ley de causa y efecto es lo que pensamos son causas y las circunstancias efectos. Por esta razón llegamos a hacer aquello en que pensamos la mayor parte del tiempo. ¿En qué piensa usted la mayor parte del tiempo? Las personas felices y positivas piensan en lo que quieren y en cómo conseguirlo. Las personas infelices y negativas piensan en lo que no quieren y en a quién pueden culpar. Nuestra meta debe ser pensar en lo que queremos, programar nuestra mente para que funcionemos de forma óptima y nos sintamos de fábula con nosotros mismos la mayor parte del tiempo. Nuevos hábitos de pensamiento. Básicamente hay tres maneras de desarrollar unos hábitos mentales de optimismo y autoconfianza. Por suerte, mediante la ley de la costumbre, cualquier cosa que repitamos una y otra vez acaba convirtiéndose en un nuevo hábito. Y podemos cultivar cualquier hábito que encontremos útil y práctico. Crear una nueva manera positiva de pensar es difícil, pero una vez que la hemos programado en nuestra mente, se vuelve automática y fácil. Por eso, según se dice, Goethe afirmó, todo es difícil antes de ser fácil. 1. El poder de las afirmaciones positivas. Del mismo modo que nos convertimos en lo que pensamos, también nos convertimos en aquello de que hablamos, lo que nos decimos a nosotros mismos la mayor parte del tiempo. Pero nuestro cerebro tiene fijada una posición negativa por defecto. Si no tenemos deliberadamente pensamientos positivos sobre qué queremos y cómo conseguirlo, nuestra mente se llenará de pensamientos negativos que nos impedirán avanzar. Con el poder de las afirmaciones, nuestro potencial es ilimitado. Cuando nos repetimos palabras positivas y alentadoras, pronto empiezan a acumular un poder propio. Empezamos a pensar y sentir en armonía con nuestros nuevos mensajes o programación positivos. Nuestras nuevas actitudes positivas anulan y repelen los pensamientos y experiencias negativas. Creamos un poderoso sistema mental inmunitario. Las 3 P de la afirmación positiva. Exprese siempre sus afirmaciones con las 3 P, en una forma verbal personal, presente y positiva. En la parte personal empiece cada mandato mental con la palabra yo. Diga, por ejemplo, yo puedo hacerlo o yo me gusto
o yo gano una suma de X dólares al año. En presente, haga cada afirmación como si el acontecimiento fuera una realidad actual que ya ha sucedido. Gano X dólares al año en 2012. Peso X kilos. Dado que nuestra mente subconsciente solo puede aceptar mandatos en presente, estas palabras son aceptadas de inmediato por nuestro ordenador subconsciente que empieza a trabajar 24 horas al día. La tercera P se refiere a una frase en positivo. Nuestra mente subconsciente no puede procesar una orden negativa. Decimos, soy un exfumador en lugar de ya no fumo. Decimos, soy paciente y afectuoso en lugar de ya no me pongo hecho un basilisco. 2. Creemos lo que vemos. La segunda y quizás más poderosa técnica de programación mental es la visualización. Cuanto más alimentemos nuestra mente con imágenes mentales claras de la persona que queremos ser y de los resultados que queremos alcanzar, más profundamente penetrarán esas órdenes en nuestra mente subconsciente, preprogramándonos para pensar, sentir y actuar de una determinada manera cuando las circunstancias lo requieren. Las siguientes son las 4 claves para una visualización poderosa y efectiva para cambiar de manera positiva nuestro modo de pensar. 1. Nitidez. Hay una relación directa entre lo claras que son nuestras imágenes mentales y lo rápidamente que nuestras metas o conductas deseadas aparecen en nuestra vida. Al crear imágenes mentales claras o mirar imágenes de lo que queremos, las impresionamos en nuestra mente subconsciente, que empieza a atraer personas y recursos en nuestra vida para convertir nuestra visualización en realidad. Intensidad. Cuanta más emoción podamos dar a nuestra visualización y afirmación, mayor impacto tendrán en nuestros pensamientos, sentimientos y actos. La clave es crear la emoción que acompañaría la realización con éxito de nuestros deseos. Debemos conscientemente captar el sentimiento del éxito y la felicidad que experimentamos cuando nuestra visualización aparece en nuestra vida. Duración. Cuanto más tiempo podamos mantener nuestra imagen vívida y emotiva en nuestra mente, cada vez se hará realidad con mayor rapidez. Frecuencia. Cuanta mayor sea la frecuencia con la que podamos mantener nuestra imagen de la meta, la vida, la conducta o las experiencias ideales que deseamos, más rápidamente programamos este deseo en nuestro subconsciente y lo hacemos realidad. Técnica de preprogramado rápido. Puede usar una técnica de preprogramado rápido para prepararse mentalmente para cualquier suceso inminente. Es necesario que siga 4 pasos por orden: verbalizar, visualizar, llenar de emoción y realizar. En primer lugar, piensa en algo que quiere o en la manera en que quiere comportarse en un suceso inminente y crea una orden personal presente y positiva. A continuación, declárela con fuerza y claridad. Por ejemplo, en esta próxima entrevista o presentación estoy sereno, positivo y tengo el control absoluto. En segundo lugar, cree una imagen clara y vívida de usted mismo actuando exactamente tal como lo haría si estuviera haciéndolo lo mejor que sabe. En tercer lugar, añade emoción y capta el sentimiento que tendría: sereno, confiado, feliz, relajado, si la situación resultara ser exactamente tal como desea. Finalmente, transmita esta orden en 3 pasos a su mente subconsciente y permita que trabaje en ella hasta que llegue el acontecimiento esperado. Con frecuencia se sorprenderá al ver que ese acontecimiento o experiencia suceden exactamente tal como lo imaginó. 3. Prepárese antes del acontecimiento. Al programarse con antelación a un acontecimiento importante o estresante, se asegurará de estar mental y emocionalmente preparado para actuar de modo óptimo. Esta capacidad para programarse por adelantado le da un control enorme de sí mismo y de cómo actúa. Si faltan algunos días para el acontecimiento, repita este ejercicio en 3 partes a lo largo del día, igual que haría si se tratara de una competición deportiva. Los 2 momentos mejores para este ensayo mental son justo antes de dormirse por la noche y justo después de despertarse por la mañana, cuando su subconsciente está más receptivo a ser preprogramado. Confirme su resultado ideal para el acontecimiento, visualícelo exactamente como lo ha expresado, capte el sentimiento del éxito y la felicidad que disfrutará cuando todo suceda exactamente como deseaba. El poder del no. Debido a las críticas sufridas en la infancia, la mayoría crecemos con el miedo al rechazo. Tenemos miedo de las reacciones negativas de los demás, incluso de completos extraños, personas que ni siquiera conocemos.
Cuando somos niños, nuestra palabra favorita es sí. ¿Me das un caramelo? Sí. ¿Puedo tomar más postre? Sí. ¿Me compras un juguete nuevo? Sí. ¿Me puedes dar algo de dinero para ir al cine? Sí. Nos encanta la palabra sí y al mismo tiempo detestamos la palabra no. Cuando somos adultos estamos condicionados para buscar experiencias sí y evitar experiencias no. Pero para avanzar siempre tenemos que arriesgarnos a que la otra persona diga no. Si evitamos la palabra no con tanta frecuencia que se convierta en una costumbre, eliminaremos nuestras posibilidades de tener éxito y ser felices. El rechazo es normal y natural. En los negocios el rechazo es normal y más si cabe en las ventas. No es raro que alguien reciba 5, 10 o incluso más noes por cada sí. Por esta razón debe reprogramar su mente para llegar a no tener ningún miedo a la palabra no. Cuando ya no teme el rechazo, todo su futuro se abrirá ante usted. La palabra más poderosa para el éxito es pedir. Cuanto más pida, más recibirá. Esto se refiere a trabajos y promociones, citas y relaciones, ventas y oportunidades de negocio. El futuro es de los que piden. A por el no. ¿Cómo se elimina el miedo a que nos digan no? Programándonos previamente para buscar con entusiasmo tantos noes como sea posible. Decida que a partir de ahora ya no tendrá miedo a la palabra no. Este descubrimiento le cambió la vida a Brian cuando tenía 24 años y le cambió la vida a su hijo cuando éste tenía también 24 años. Cuando Brian tenía 24 años no tenía ninguna formación, había dejado los estudios antes de acabar el instituto. El único empleo que pudo conseguir fue la venta a comisión, presentándose sin avisar en las oficinas durante el día y en las casas por la tarde. En su primer día de trabajo estaba paralizado de miedo, daba vueltas y más vueltas a la manzana, demasiado asustado para ir hasta la puerta y llamar. Finalmente se obligó a llegar hasta la puerta, llamar y esperar con el corazón desbocado. Abrió una amable anciana que le habló muy educadamente, le agradeció la visita y le deseó un buen día. Mientras se alejaban por el camino de entrada, Brian decidió que nunca más tendría miedo de visitar a un desconocido y tratar de conseguir un pedido. Hágale frente al miedo al rechazo. A partir de aquel día se reprogramó para buscar decididamente el rechazo, la palabra no. Tomó la resolución de que desde aquel momento cada no alentaría un esfuerzo y un entusiasmo mayor. Cuando empezó a trabajar al día siguiente estaba ansioso por oír el primer no. Cuando lo recibía, como era inevitable que sucediera, se animaba y actuaba. Cuando uno de los hijos de Brian se graduó, le pidió consejo a su padre sobre qué tipo de trabajo debería conseguir si quería triunfar. Brian le dijo que si podía encajar el rechazo de la venta en frío durante un año, estaría psicológicamente preparado para la vida. El joven aceptó el consejo, consiguió un puesto de venta en frío a domicilio para vender conexiones de fibra óptica. Lo conservó durante un año y acabó siendo una persona totalmente diferente. Su confianza en sí mismo subió por las nubes. Le dijo a Brian, papá, ahora sé que voy a triunfar en la vida, porque después de un año de estas visitas en frío no le tengo miedo a nada. Puede preprogramarse para no tener miedo al rechazo o al fracaso diciéndose una y otra vez que nada puede detenerlo. Visualícese como alguien sereno, seguro y sonriente. Háblese y cree en su interior la emoción que acompañaría el éxito que desea. Repitiendo las técnicas de programación mental de afirmar, visualizar y llenar de emoción, se hará con el control absoluto de su mente y sus emociones, aumentará la confianza en usted mismo y se convertirá en una persona positiva. Ahora haga esto. Piensa en un acontecimiento inminente cuyo resultado o consecuencias hagan que se sienta aprensivo o temeroso. Cree una declaración positiva que diga exactamente cómo querría actuar y cuál querría que fuera el resultado. Por ejemplo, estoy sereno, confiado y tengo el control absoluto de esta entrevista y al final consigo el empleo o la venta. Cree una imagen clara, vívida y feliz de este resultado ideal y proyéctelo una y otra vez en la pantalla de su mente subconsciente. Se asombrará del resultado la primera vez que lo pruebe. Capítulo 7. Busque la belleza en los sapos. No es lo que nos pasa en la vida lo que determina cómo nos sentimos, es cómo reaccionamos ante lo que pasa. No son los sapos que hay en nuestra vida, sino la manera en que nos enfrentamos a ellos. Es posible que dos personas tengan la misma experiencia, pero una se elevará por encima de ella, se desprenderá de ella y seguirá adelante. La otra quedará aplastada, furiosa, resentida y desdichada durante un largo periodo de tiempo. El mismo suceso, dos reacciones diferentes.
En el libro A Course in Miracles, un curso sobre milagros, Helen Schucman y William Tedford dicen, damos sentido a todo lo que vemos. Esto significa que nada contiene ninguna emoción, positiva o negativa, salvo la que nosotros le damos con nuestra manera de pensar en ella. Las dificultades no vienen para obstruir, vienen para instruir. Brian Tracy. Tome una decisión. La manera más rápida de transformar algo negativo en positivo y liberarnos de las desdichadas experiencias del pasado es tomar la resolución de ver nuestro pasado de una manera diferente. En cuanto practicamos la ley de sustitución y sustituimos un pensamiento negativo por otro positivo, nuestras emociones cambian casi al instante. Wayne Dyer, el autor de Temas Espirituales, dijo una vez, nunca es demasiado tarde para tener una infancia feliz. En otras palabras, al revisar nuestra interpretación de las experiencias desdichadas que tuvimos de niños, podemos convertirlas de malas en buenas, de deprimentes en edificantes y ver nuestra infancia de un modo totalmente nuevo y positivo. Tenga una infancia feliz. Imagine que en algún lugar del lado más lejano del universo, mucho antes de que usted naciera, fuera usted un espíritu y pudiera buscar por toda la tierra y elegir a sus siguientes padres. Imagine que los eligió deliberadamente para poder experimentar las pruebas y tribulaciones de un niño que crecía en esa familia, porque era el único medio de poder aprender, evolucionar y convertirse en una persona mejor. Cuando juegue con esta idea y recuerde sus experiencias de infancia, verá esa infancia de una manera diferente. Empezará a identificar las lecciones que aprendió de cada problema o dificultad que tuvo mientras crecía. Al aceptar que eligió a su familia usted mismo, empezará a reinterpretar sus experiencias como positivas y educativas en lugar de negativas o perniciosas. Piensa en el efecto que sus padres tuvieron en usted. Puede identificar cómo la manera en que sus padres le trataron hizo que se desarrollaran sus mayores virtudes y puso de manifiesto sus mejores cualidades. Nunca se queje, nunca dé explicaciones. Muchas personas se pasan décadas quejándose de lo que sus padres le hicieron o dejaron de hacerles cuando crecían. Por ejemplo, cuando Brian tenía poco más de 30 años y había salido con una joven mientras cenaba, empezó a quejarse de su padre y de lo cruel y crítico que era cuando Brian crecía. La joven, con mucha inteligencia, lo escuchó durante un rato y luego lo interrumpió y le preguntó, Brian, ¿te alegras de estar vivo? Él respondió, pues claro, disfruto de verdad con mi vida. Ella replicó, bien, pues tu padre te trajo hasta aquí, así que deja de quejarte. Brian se quedó estupefacto un momento y luego se dio cuenta de que ella tenía razón. A partir de aquel día nunca ha vuelto a quejarse de su padre ni de su infancia. Comprendió que si se alegraba de estar vivo no tenía derecho a criticar a los que lo habían traído al mundo. Usted puede hacer lo mismo. Lo que sus padres hicieran o dejaran de hacer le ha traído hasta aquí. Le dieron el mayor regalo de todos, la vida. Siempre puede agradecerles eso. El gran poder. Imagine que en el universo hay un gran poder que le ama y quiere lo mejor para usted. Ese gran poder quiere que sea feliz, que esté sano y que se sienta realizado. Ese gran poder quiere que tenga éxito y prosperidad. Ese gran poder sabe también que podrá elevarse a mayores alturas de felicidad, gozo y éxito solo si aprende ciertas lecciones esenciales a lo largo del camino. También sabe que tiene usted una naturaleza perversa. No aprenderá a menos que la lección duela. No puede aprender con profundidad leyendo, mirando u observando las experiencias de otros. Solo puede aprender cuando sienta dolor, un dolor físico, emocional o económico. Un ejemplo perfecto es la manera en que abordamos nuestra salud. La mayor parte del tiempo continuamos sin reflexionar, comiendo lo que tiene buen sabor y no haciendo ejercicio. No es hasta que sufrimos algún tipo de dolencia o enfermedad física cuando cambiamos nuestras costumbres y empezamos a comer alimentos más nutritivos y cuidando mejor de nuestro cuerpo. Las lecciones que necesitamos aprender. Por lo tanto, para enseñarnos, instruirnos y guiarnos hacia nuestro bien mayor, ese gran poder nos envía lecciones, cada una acompañada de dolor para que escuchemos y prestemos atención. Napoleón Hill dijo en una ocasión, todos los problemas o dificultades a los que nos enfrentamos contienen la semilla de una ventaja o beneficio igual o mayor. Nuestra tarea es seguir centrados en esa ventaja o beneficio potencial
y no pensar en las partes de la situación que nos enfurecen o nos hacen sentir desdichados. Piensa en los mayores fracasos que has experimentado en la vida. ¿Cuáles son las lecciones más importantes que ha aprendido de cada una de ellas? ¿Cómo le han ayudado a elegir y decidir mejor? En especial, ¿qué ventajas y beneficios ha recibido como resultado de lo que ha aprendido? Piense en sus problemas de hoy. Ahora, piense en todos los problemas que tiene en este momento. Imagine que sus problemas son como una pila de platos de la cena, con los problemas más pequeños en la parte de abajo y su mayor preocupación o inquietud en la parte más alta de la pila. Imagine que este problema importante contiene un regalo en forma de lección que tendrá que aprender para poder ser más feliz y tener más éxito en el futuro. ¿Cuál es la lección? Uno de los medios más poderosos para convertir lo negativo en positivo, para transformar los sapos en príncipes, es buscar la valiosa lección que hay en cada problema o dificultad con que nos tropecemos. Si examina cualquier revés o dificultad con que tropiece, siempre descubrirá por lo menos una lección y a veces muchas. Como escribió Emmett Fox, las almas grandes aprenden grandes lecciones de pequeños problemas. También puede usar esta idea cuando se enfrente a futuros retos o situaciones que le aterran. Probar algo nuevo siempre entraña un elemento de temor y ansiedad que acompaña el riesgo que corremos. En una ocasión, Cristina sopesaba la idea de ser la directora de un comité centrado en una cuestión que le apasionaba. De verdad quería asumir la responsabilidad, pero le aterraba tener que hablar en público. Una amiga le dijo que debía hacerlo, afirmando que conseguiría una experiencia poco corriente y desarrollaría nuevas habilidades que podría usar en futuros empeños. Este consejo cambió el modo de ver el miedo o el posible fracaso que Cristina tenía y la animó a aceptar el reto. La lección que tenemos que aprender. Cuando piensa en el mayor problema que tiene hoy, que probablemente involucra a otra persona, pregúntese, ¿qué lección tengo que aprender de este problema o dificultad? Es probable que su primera respuesta sea simple y superficial. Quizás diga, tal vez debería hacer más de esto o menos de aquello. Pero ahora viene la parte más importante. A continuación, hágase la pregunta clave. ¿Qué más tengo que aprender de esta situación? Esta pregunta le obliga a ahondar. Esta vez la lección será más importante y significativa, sino más dolorosa. Quizás tiene que empezar a hacer algo diferente o dejar de hacer algo por completo. Luego pregunte de nuevo, ¿qué otra lección tengo que aprender? Tendrá que ahondar todavía más. Conforme continúa haciéndose esta pregunta, las lecciones serán más y más pertinentes y dolorosas. Finalmente, si lleva mucho tiempo lidiando con este importante problema, llegará la auténtica lección que tiene que aprender. Suele ser que necesita cambiar la situación, salir de ella o eliminarla por completo. Muchas veces nos encontramos repitiendo el mismo escenario, tenemos los mismos problemas en el trabajo, con independencia del puesto que ocupemos. Tenemos las mismas dificultades en nuestras relaciones, incluso cuando cambiamos de pareja. No es hasta que ahondamos y somos conscientes de estos patrones cuando podemos cambiar realmente. Uno de los principales objetivos de la terapia es lograr que la persona sea consciente de estos patrones y averigüe qué papel desempeña en su repetición. Por ejemplo, quizás tuvimos una experiencia negativa cuando éramos jóvenes. Algo en esa experiencia sigue sin resolver y se fija en nuestra mente. No conseguimos aprender la lección que contenía y subconscientemente creamos situaciones para repetir la experiencia y aprender la lección que se suponía que debíamos aprender. Control es hueco. Cuando por fin comprendemos cuál es la lección contenida en nuestra desdichada situación, de inmediato interviene nuestro ego. Como resultado, evitamos enfrentarnos a ella. Practicamos la negación, esperando que de alguna manera la situación mejore o desaparezca, aunque en nuestro interior sabemos que nunca lo hará. Cuando encontremos el valor para hacer frente a la verdad de nuestra situación y tomemos las medidas necesarias dictadas por esa verdad, algo maravilloso sucederá. Todo nuestro estrés desaparecerá. Nos sentiremos en calma y relajados. Nos sentiremos felices y en paz. Cuando nos enfrentemos a la verdad, la auténtica lección que tenemos que aprender, el problema se resolverá incluso antes de que demos el primer paso. Cambie su vocabulario. Uno de los medios más rápidos para cambiar nuestra mente de negativa a positiva, siempre que algo vaya mal, es cambiar nuestro vocabulario. Por ejemplo, en lugar de la palabra problema, use la palabra situación. Problema es negativo.
De inmediato conjura imágenes de pérdida, retraso e incomodidad. Pero situación es neutro. Cuando decimos aquí tenemos una situación interesante, esta palabra no lleva asociada ninguna carga negativa. Como resultado seguimos en calma, lúcidos y más capaces de lidiar con cualquier situación. Una palabra incluso mejor es desafío. En lugar de reaccionar ante una dificultad como si fuera un problema o un ataque personal contra nosotros o nuestro negocio, digamos, aquí tenemos un desafío importante al que responder. Un desafío es algo a lo que respondemos, saca lo mejor de nosotros, es positivo y estimulante. Esperamos con ilusión los retos porque hacen que nos esforcemos y seamos incluso mejores al superarlos. La mejor palabra de todas para describir un problema es oportunidad. A partir de ahora, en lugar de pensar en problemas o dificultades, describan los reveses inesperados que haya tenido como desafíos u oportunidades. Una oportunidad es algo que todos queremos y que todos esperamos con entusiasmo. Cuando use este nuevo vocabulario, se asombrará al ver cuántas de sus mejores oportunidades se presentan primero como problemas o dificultades. Los problemas son ineludibles e inevitables. Por mucho que nos esforcemos en huir de ellos, nuestra vida es una serie interminable de problemas, dificultades y desafíos de todo tipo. Llegan sin cesar como las olas del mar. La única interrupción en esta serie sin fin de problemas será la crisis ocasional. Si lleva una vida activa, es probable que tenga una crisis cada 2 o 3 meses. Puede ser física, económica, familiar o personal. Por su propia naturaleza, una crisis llega sin que nadie se lo pida. No es un revés ni un contratiempo previsible para el que podemos prepararnos. La única pregunta es, ¿cómo reaccionamos ante la crisis de forma eficaz o ineficaz? Si cada uno de nosotros tiene una crisis de algún tipo cada 2 o 3 meses, esto significa que ahora, cuando lee este libro, está en medio de una crisis, acaba de salir de una o está a punto de tenerla. Debe respirar hondo cuando llegue esa crisis, mantener la calma, buscar lo bueno, la lección valiosa y luego actuar para reducir o minimizarla. Vea el lado bueno. Cuanto más piense en lo que quiere y a dónde va, más positivo y optimista seguirá siendo. El optimismo no significa que haga caso omiso de los problemas o dificultades, sino que decida abordarlos de forma positiva y constructiva. Al cambiar su modo de pensar, dé un giro positivo a todo lo que podría hacerle sentir desdichado por cualquier razón. Recuerde que no hay mal que por bien no venga, como decía Emerson. Cuando está más oscuro, el hombre ve las estrellas. Pensamiento de base cero. Muchas personas sufren de una preocupación y ansiedad continua. Con frecuencia aprendieron esta actitud de uno de sus progenitores que también estaban continuamente angustiados. Por suerte, hasta un 99% de las cosas que nos preocupan no llegan a suceder nunca. De hecho, las situaciones por las que nunca se nos ocurrió preocuparnos son las que causan la mayor parte de nuestra infelicidad. Una manera efectiva de eliminar la preocupación y otros sentimientos negativos es practicar el pensamiento de base cero en todos los aspectos de nuestra vida. Pregúntese, ¿hay algo de lo que estoy haciendo hoy que sabiendo lo que ahora sé no volvería a hacer si tuviera la oportunidad? Hace falta un valor y una fuerza de carácter enormes para reconocer que cometimos un error, que hemos cambiado de opinión y que si pudiéramos elegir y basándonos en lo que ahora sabemos, no volveríamos a meternos en esta situación. Nos aferramos a la idea de que una vez que nos hemos comprometido con algo, debemos llevarlo hasta el final a todo costo. Pero como dijo Emerson, la persistencia boba es la pesadilla de las mentes pequeñas. Es una virtud, no un defecto, reconocer que no hemos tomado la decisión acertada. Debemos conservar siempre el derecho a cambiar de opinión si contamos con nueva información. Una vez que hemos decidido que no volveríamos a meternos en esta situación, la siguiente pregunta es, ¿cómo salgo de aquí y con cuánta rapidez puedo hacerlo? En cuanto decimos actuar para solucionar una dificultad o salir de una mala situación, nuestro estrés desaparece. La inacción causada por la indecisión es lo que genera la mayor parte del estrés. Cuando vemos claro el rumbo a seguir, sentimos un enorme alivio. Piense de modo positivo y constructivo. Tenemos una mente extraordinaria. Puede hacer que seamos felices o que estemos tristes, dependiendo de cómo la usemos. Como dijo John Milton en su poema El paraíso perdido, la mente tiene su propio lugar y puede hacer del infierno un cielo y del cielo un infierno.
Tome hoy la resolución de usar esa mente maravillosa que tiene para pensar de un modo positivo y constructivo sobre quién es, qué quiere y a dónde va. A partir de este momento, niéguese a interpretar las situaciones de manera negativa. Por el contrario, busque lo bueno y trate de encontrar la lección valiosa que encierra cualquier revés o dificultad. Aborde cada problema como si fuera un reto o una oportunidad. Sobre todo, entréguese con tanta fuerza a alcanzar las metas que son importantes para usted que no le quede tiempo para preocuparse ni inquietarse. Busque y encontrará. En Estados Unidos, el millonario medio, que ha llegado a hacerlo por su propio esfuerzo, ha estado en la ruina o casi 2 o más veces antes de acabar siendo rico. Pero la razón de que llegara a ser millonario es que aprendió las lecciones de sus primeros errores. Si no hubiera fracasado en los negocios a una edad temprana, nunca habría reunido el conocimiento y la sabiduría necesaria para triunfar más tarde. Su bancarrota fue traumática cuando sucedió, pero contenía la semilla de la riqueza futura. Muchas personas pasan por un mal matrimonio o relación que acaba en ira, amargura y sentimientos negativos. Más tarde, conocen a su pareja ideal, se establecen y son felices el resto de su vida. Muchas personas casadas felizmente consideran que una relación negativa anterior fue esencial para que reconocieran la relación buena cuando llegó. Admiten que si hubieran seguido con aquella mala relación, habrían sido desgraciados durante meses o incluso años. Dolor y sufrimiento. Parece que los humanos solo aprendimos del sufrimiento. El dolor es inevitable e insoslayable. Pero lo que es realmente desafortunado es cuando experimentamos dolor, pero no conseguimos identificar la lección que lo acompaña, lo cual hace que sea más probable que repitamos el error que ha causado ese dolor. Esto es especialmente cierto de la manera en que tratamos nuestra salud. Con frecuencia no dedicamos mucho tiempo ni esfuerzo a cuidarnos hasta que nos diagnostican una enfermedad o sufrimos un dolor crónico. Dado que es imposible evitar los cambios, siempre que tenemos un revés de cualquier tipo, podemos neutralizar lo que sentimos diciendo, veo al ángel del Señor en todos los caminos, en todos los cambios, perdón. O todo sucede por alguna razón. Considera que el cambio es una bendición que contiene ideas, conocimientos y ventajas que podemos usar para crear una vida todavía más maravillosa en el futuro. Resistencia y aceptación. La resistencia de cualquier clase es una fuente importante de estrés, negatividad, incluso de depresión. Lo opuesto es la aceptación. Es importante que aceptemos que en nuestra vida se ha producido un cambio y luego seguimos adelante. Una de las grandes reglas para alcanzar el éxito es aceptar las cosas que han sucedido y que no podemos cambiar. Aceptar que algo es una realidad es el primer paso para hacernos responsables de nosotros mismos y de nuestras emociones, y luego pasar a algo más elevado y mejor. La incapacidad de superar una mala situación es un obstáculo importante que impide que avancemos, a veces durante muchos años. Uno de los sellos distintivos de la madurez es aceptar que no somos perfectos, que nos equivocamos. Hemos hecho elecciones y tomado decisiones malas en el pasado que han sido la causa de malos resultados y consecuencias, igual que todos. Nada de lamentos, nada de culpa. Se dice que un psiquiatra con 25 años de experiencia le dijo al periodista E.B. White que las palabras más corrientes que oía al principio de un periodo de terapia eran ojalá. Cuando le contaban la historia de sus tragedias y de su larga infelicidad, sus clientes decían, ojalá no hubiera hecho aquello, tomado aquella decisión, aceptado aquel trabajo, invertido en aquella empresa o no me hubiera casado con aquella persona. Por desgracia, lamentarse por los errores cometidos en el pasado suele impedirnos aprovechar las oportunidades del futuro. Uno de los grandes secretos de la felicidad es eliminar la palabra ojalá de nuestro vocabulario. Aceptemos que cualquier cosa que haya sucedido ha sucedido y no se puede cambiar. Tal vez fue mala suerte, pero está hecho y terminado. Es parte del pasado. Es un hecho. No se puede cambiar. Una de las frases más populares de 2010 fue es lo que es. También debería ser su lema. Acepte la situación y siga adelante. Piensa en el futuro. Es inevitable que se produzcan cambios indeseables en su vida y trabajo. Cuando eso suceda, acepte la responsabilidad, céntrese en el futuro y ocúpese de solucionar sus problemas y alcanzar sus metas. William James de Harvard decía, esté dispuesto a tomar las cosas como son. Aceptar lo sucedido es el primer paso para superar las consecuencias de cualquier desgracia. Recuérdese que no es una víctima, es una persona orgullosa, segura y autónoma,
que está totalmente al mando de su vida y de su futuro. Niéguese a refocilarse en las lamentaciones o el remordimiento por los cambios sucedidos, cambios sobre los que no tiene ningún control. Ganancia o pérdida. La máxima motivación en la vida es el deseo de ganar. La segunda es el miedo a perder. Según los psicólogos, tememos perder 2 veces y media más intensamente de lo que deseamos ganar. Quizás estemos motivados hasta cierto punto para ganar, pero quedamos absolutamente destrozados cuando sufrimos una pérdida. Si tenemos una relación feliz, un buen trabajo o una situación económica estable y los perdemos por la razón que sea, podemos encontrarnos inmersos en un dolor y un pesar profundo con frecuencia durante muchos meses o incluso años. Es preciso que recordemos que estábamos perfectamente antes de tener lo que ahora hemos perdido y que en el futuro volveremos a estar perfectamente sin ello. Acepte la realidad de la situación, cualquiera que sea. Niéguese a resistirse o luchar contra ella. Deje de sentir lástima de usted mismo y decirse que ojalá hubiera hecho algo diferente, porque entonces el desgraciado acontecimiento no habría sucedido. Acepte la pérdida como un coste irrecuperable. En contabilidad, uno de los gastos que entran en un balance es el coste irrecuperable, una cantidad de dinero gastada y desaparecida para siempre. No se puede recuperar como el gasto en publicidad o las compras de un equipo que ha quedado obsoleto. En la vida también tenemos muchos costos irrecuperables. Con frecuencia gastamos grandes cantidades de tiempo, dinero y emoción en personas, trabajos o inversiones, pero se producen reveses y dificultades y resulta que nuestra inversión se ha malgastado. En lugar de seguir malgastando nuestra inversión, dedicando más tiempo y emoción a una mala relación o invirtiendo más tiempo en algo que está claro que no tiene ninguna posibilidad de éxito, debemos aceptar que lo que hemos invertido hasta ahora es un coste irrecuperable y decidirnos a abandonarlo. Es una pérdida para siempre. Cuando haya desarrollado la fuerza de carácter para decir, estaba equivocado, cometí un error, he cambiado de opinión, les resultará mucho más fácil dejar de lado sucesos desafortunados que han ocurrido y aceptar simplemente que son una parte normal y natural de su crecimiento y desarrollo personal. Ahora haga esto. Elija un problema o reto al que se enfrenta en estos momentos. Busque en él algo bueno que pueda ganar y una lección valiosa que contenga. Piense en el peor resultado posible, decida aceptarlo si se produjera y luego haga todo lo posible para asegurarse de que no suceda.